Hola a todos y a todas, mi nombre es Elisa Lises y esta vez no me presento porque creo que me conocéis. Así que aprende ciberseguridad con Elisa Lises. Vamos allá. De cómo empiezo y tengo que estar loco para hacer esto, pues un poquito, quizás un poquito, sí. Cada vez son más los ciberataques, cada vez son más graves, cada vez tienen más impacto, hacen más daño y esto es realmente preocupante. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ¡boom! Explote. Una empresa líder en tecnología sufre ciberataque masivo comprometiendo datos de millones de usuarios. El gobierno anuncia investigación tras ciberataque a infraestructuras críticas del país. Hospital afectado por ciberataque. Interrupción en sistemas médicos genera preocupación. ¿Sabéis? Cada vez es más difícil de parar porque son ataques más focalizados, con mayores recursos, con más aprendizaje, con a lo mejor técnicas más nuevas que no se conocen, etcétera. Entonces, cada vez tenemos que actualizarnos más. Y por ese motivo somos necesarios los hacker éticos. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos como los malos, pero sin ocasionar un daño. ¿Qué quiero decir esto, no? Bueno, pues realmente nosotros lo que hacemos es ayudar a mejorar la seguridad para poder defenderse o protegerse contra los cibercriminales. ¿Cómo? Pues detectando vectores de ataque, vulnerabilidades, fallos de configuración, cualquier cosa que es lo que encontraría un atacante para poder hacer un daño. Entonces nuestro trabajo es detectarlo para avisar y que lo puedan corregir y este daño no pueda ser materializado. Bueno, como ya os he dicho, pues la ciberseguridad tiene multitud de ramas diferentes. No solo está el hacking ético, sino que está pues defensa, legal, forense, análisis de código, desarrollo seguro, bueno, pues multitud de ramas diferentes, incluso programación. Entonces, bueno, si por ejemplo nos enfocamos en lo que es el hacking ético, pues como sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo digo, no es solo un tipo de tarea concreta, sino que engloba multitud de ellas. Por ejemplo, pentesting web, pentesting móvil, pentesting wireless, pentesting, análisis de infraestructura. Hay un montón de tipos diferentes y de tareas diferentes dentro de lo que es el hacking ético. Entonces, bueno, si no lo sabéis, pues cada rama es algo muy concreto. Os recomiendo ir enfocándoos cada vez en una rama diferente, bueno, en un tipo de auditoría diferente, porque cada una es pues muy compleja y requiere de pues mucha formación y muchas horas de trabajo en ello. Entonces, pues empezar por la que más os guste. Sí que es cierto que hay algunas pues que a lo mejor es más fácil que otras o que te ayuda más saber primero de una para luego empezar con otro tipo de auditorías, pero sí que es verdad que yo os recomiendo que empecéis por donde más os guste porque es lo que os va a motivar a aprender cosas, a ver que pues vais progresando y pues os vais poniendo nuevas metas. Entonces, por ejemplo, en Pentesting Web, por ejemplo, pues deberíais de conocer Metasploit, tenéis que conocer Bursuit, tenéis que conocer Nessus, SQL Map. Hay muchas herramientas que son, por así decirlo, esenciales que tenéis que conocer porque si no, pues es mucho más complejo, incluso imposible, detectar vulnerabilidades. Entonces, sí que es verdad que se recomienda o lo ideal es hacer un análisis híbrido, es decir, hacer todo lo que puedas de forma manual y luego apoyarte en las herramientas técnicas, automatizadas, vamos. Entonces, pues bueno, cada una te sirve para una cosa diferente. Entonces, pues hay que conocer un poco la finalidad de cada una para poder sacarles pues el potencial que tienen. Incluso para tú saber cuando algo te choca, pues saber qué herramienta usar para poder analizar eso que estás viendo, ¿no? Luego, por ejemplo, si vamos a lo que es el pentesting wireless, es decir, auditorías wifi, pues tenéis que conocer sí o sí Airmon, Airdump, Airreplay, Aircrack, Wireshark, Airgedon. Hay muchas herramientas muy diferentes, pero muy interesantes. Por ejemplo, Airmon y todas estas que os he mencionado, pues una de ellas es para poner tu tarjeta de red en modo monitor, la otra para capturar tráfico, la otra para generar más tráfico aún para intentar conseguir el handshake, que si no sabéis lo que es, os animo a buscarlo, y luego el Aircrack para intentar craquear lo que es la contraseña. El Wireshark también tenéis que conocerlo porque es una herramienta muy potente que incluso también es muy útil en Pentesting Web porque es un sniffer de tráfico. Entonces podéis interceptar todas las peticiones e ir viendo y analizando lo que estáis, lo que se está transitando por vuestra red. Luego incluso en Pentesting Móvil
Es algo también muy curioso porque normalmente se hace análisis el de código fuente, y, o sea, se suele hacer el análisis estático y el análisis dinámico. Y bueno, pues también, como ya sabéis, existen multitud de herramientas diferentes, también depende del sistema operativo que estéis analizando, no es lo mismo Android que iOS. Y bueno, pues está Move SFF, o sea, SF, que es muy interesante, APK Tool, el Bursuit también es muy interesante, como también herramientas como Objection, Frida o incluso ADB. Entonces, bueno, pues os animo a investigar también un poco sobre ello. Entonces, bueno, como ya sabéis, hay multitud de herramientas diferentes. Normalmente hay alguna herramienta que pueda hacer varias cosas a la vez, pero normalmente es algo como muy concreto, cuya finalidad pues es muy concreta. Entonces, os animo a investigar sobre vulnerabilidades conocidas o incluso sobre herramientas que os interesen. Si me pedís consejos sobre cómo empezar y cómo empiezo y qué hago y si no me gusta y por dónde empiezo y por dónde no y por dónde voy, todas estas preguntas siempre me las hacéis. Entonces yo lo primero que os preguntaría es, ¿te apasiona o te llama la atención la ciberseguridad? Si me contestas que sí, que es lo más probable porque si no, no estarías viendo este vídeo, por eso no he tomado la decisión del no, pero bueno, si la respuesta es no, entonces no lo hagas y no sigas viendo este tipo de contenido porque entonces no tiene sentido si no te apasiona la ciberseguridad. Así que si lo estáis viendo, entiendo que sí. Y entonces, ¿qué haríais en este caso? Pues la siguiente pregunta que tenéis que haceros es, ¿te gusta investigar? ¿Te gusta enfrentarte a retos continuamente? Porque si la respuesta es que no, lo tienes bastante complicado. Entonces, entiendo también que es que sí, porque si no, tampoco estarías en este mundo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿sabes qué rama te gusta o qué se te da bien? ¿Y qué rama? ¿A qué me refiero? Porque no es lo mismo IA, o sea, inteligencia artificial, no es lo mismo forense, no es lo mismo hacking ético, no es lo mismo defensa, no es lo mismo normativa. Son ramas muy diferentes que se siguen unas tareas diferentes, cuyos objetivos son diferentes y bueno, pues tu día a día es diferente. Entonces, aunque trabajes en una misma empresa de ciberseguridad, lo que es los departamentos hacen tareas totalmente distintas. Entonces sí que es verdad que deberías de saber qué rama te gusta. Lo siguiente, piensa en cómo llegar a ello, o sea, tu recorrido y disfrútalo. Tú no digas, bueno, mi objetivo es ser un crack en esto, trabajar de esto y ya está, se acabó. No, porque este trabajo es algo que tú no aprendes y ya te sirve para siempre, sino que tienes que estar continuamente formándote, continuamente leyendo, continuamente investigando. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades van apareciendo nuevas. O sea, tienes que estar continuamente buscando pues ese requisito que estás analizando. Porque, por ejemplo, aunque una vulnerabilidad sea la misma, depende del sistema operativo donde esté implementado, depende de muchas cosas. A lo mejor es una vulnerabilidad que en ese sitio no se puede explotar y a lo mejor en otro activo sí que se puede y es crítico. Entonces tienes como que analizar muchas cosas y tienes que tener muchas cosas en mente. Entonces, continuamente tienes que disfrutar de ello porque si no vas a estar muy triste todo el rato porque no vas a llegar nunca a un punto en el que digas lo sé todo porque es imposible. Lo siguiente sería, ¿se te da bien? Disfrutas de tu día a día. ¿Por qué te pregunto lo de si se te da bien? Porque bueno, aparte de que te gusta, tienes que notar que se te da bien. ¿Por qué? Porque si no te vas a frustrar y vas a notar como que, pues, que no aprendes, que no te gusta, que no te motiva, que no te llama la atención y que bueno, que para ti es un sufrimiento. Entonces en ese caso yo buscaría otra opción. Ya sea buscando otra rama de ciberseguridad o directamente pues cambiando de sector. Entonces, si se te da bien y disfrutas de tu día a día, pues entonces perfecto, continúa sumando nuevas metas, haz todo lo que te acerque a tu objetivo. Y también quería deciros una cosa muy importante que a mí me dicen bastante y me dicen no te metas en cosas diferentes porque entonces te aleja de tu objetivo. Y yo no estoy de acuerdo. Si lo que tú estás haciendo tú crees que te acerca a tu objetivo, entonces adelante. Y si crees que te aleja, pues entonces valora si a ti te hace feliz y te aporta como un extra o si realmente estás entre comillas perdiendo el tiempo porque pues no te gusta, no te hace feliz y aparte no te acerca a tu objetivo, entonces en ese caso lo dejaría. Pero sí que es verdad que aunque hagas ramas diferentes, por ejemplo, os pongo un ejemplo más concreto. Yo soy hacker ético, pero yo me he sacado un experto en peritaje informático. Y me diréis, no tiene nada que ver, son ramas diferentes. Sí, realmente son ramas diferentes, pero todo es muy interesante. ¿Por qué? Porque en forense tú aprendes a cuándo se borran las cosas, qué pasa, dónde se guardan las cosas, pues una serie de cosas que te pueden ayudar a tu día a día como hacker ético.
Y aunque no te ayudaran, hay cosas que pues lo detectas más fácil o te llaman la atención, que normalmente no te llamarían la atención. Entonces yo pienso que si es todo enfocado a lo que es un mismo sector o que tú consideres que ese conocimiento te gusta, te llama la atención o simplemente consideras que te aporta, yo seguiría por ahí. Entonces, bueno, eso es lo que os quería decir por ese lado. Y luego por el otro, también os quería decir que si empezáis en una rama, veis que no os gusta o que no se te da bien o que lo que sea, pues no pasa nada, todo suma. Entonces vuelves a pensarte a qué rama te quieres dedicar y vuelves a ello. Equivocarse pues es algo normal y más en esta rama porque ya os digo que es enorme y que bueno, pues a lo mejor estás empezando en una cosa y te das cuenta de que se te da mejor otras. Entonces os animo a ello. Y bueno, ahora pues os voy a contar un poco sobre recursos que podéis utilizar en entornos controlados, porque como ya sabéis, todo lo que yo os he explicado no podéis usarlo sin consentimiento explícito por ambas partes, tanto del cliente como del que lo lleva a cabo, o sea, si lo lleváis vosotros, pues vosotros o la empresa, da igual, pero tiene que haber un acuerdo firmado explícitamente en el cual pues se lleguen a acuerdo ciertas cosas, como por ejemplo pues la fecha de inicio, la fecha de fin, lo que puedes hacer y lo que no, etcétera, etcétera, que eso pues ya os lo he explicado en otro vídeo y tampoco quiero haceros un vídeo muy largo, ni quiero que os aburráis, pero sí que es verdad que todo lo que yo os he explicado, las herramientas y todo, tenéis que hacerlo en un entorno controlado de pruebas o de aprendizaje. No podéis hacerlo en cualquier entorno, ni en la web de tu amigo, ni en nada por el estilo, porque es ilegal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os voy a enseñar una serie de recursos en los cuales podéis aprender de forma controlada y eso no es ilegal. Y entonces ahí no os metéis en ningún problema y podéis practicar sin miedo. ¿Por qué os digo esto? Porque este trabajo es muy bonito, pero también es un poco pues complejo, ¿no? Y aparte también es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque imaginaros que os contratan para hacer una auditoría pues de una web o de lo que sea, da igual. Y por lo que sea, pues podéis acceder a la base de datos o podéis, yo qué sé, hacer cualquier tipo de daño. Si vosotros no controláis lo suficiente y tiráis algo por tirarlo, un exploit o cualquier cosa o cualquier comando que encontréis por ahí, podéis hacer un daño muy grande y, y bueno, pues aparte de que podéis tener problemas legales, pues lógicamente no le gusta a nadie. Entonces, bueno, pues aquí no podéis tener esos problemas y ni ese agobio, con lo cual, lógicamente, empezar por aquí. Entonces, bueno, pues os recomiendo sobre todo Hack the Box, es una pasada. Tienen dos plataformas diferentes, una en la cual hay máquinas, retos de todo tipo. Máquinas me refiero a como un sistema entero, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay tanto de Windows como de Linux, hay de diferentes dificultades y cada una como que te enseña algo muy concreto, una vulnerabilidad muy concreta o algo muy concreto que quieren que aprendáis. Entonces luego siempre hay varias formas de solucionarlo, como todo. Nunca hay una forma única de entrar en un sistema ni de explotar ninguna vulnerabilidad, normalmente. Entonces, bueno, os enseño muchas cosas en este ámbito. Y luego también hay retos, que bueno, pues hay de muchas categorías, hay de web, de forense, de móvil, de un montón de categorías diferentes, entonces pues aprendéis cosas muy distintas y podéis ir empezando por ahí, incluso para saber si os gusta o no os gusta. Bueno, Hack the Box tiene también tiene también una plataforma de academia en la cual te va enseñando cosas más paso por paso. Y luego pues tiene un montón de cosas que no controlo ahora mismo, pero sí que hay laboratorios y cosas como más concretas y más avanzadas que os animo a investigar. Y bueno, pues como Hack the Box hay un montón de recursos disponibles y que bueno, pues cada uno pues tiene su parte gratuita y de pago, pero bueno, igualmente son asequibles y son una pasada. Entonces os animo, por ejemplo, a Bullhub, a RootMe, a TryHackMe, a Burp Academy, a Pentest Academy, a todos estos, bueno, a Pentester Academy, a todos estos que os he citado y a los que no os he citado, porque hay multitud de recursos súper interesantes y que, bueno, que aportan un montón y que pues ya os digo que eso es legal y así podéis practicar, aprender y ver si os gusta sobre todo. Y es además súper bonito, súper ameno y se pasa súper divertido mientras que aprendes. Y luego, pues bueno, si me preguntáis qué me tiene que gustar para dedicarme a esto, pues bueno, sobre todo yo os diría, resolver problemas. Si no te gusta enfrentarte a algo que no controlas hasta que lo resuelves,
tienes un poco complicado tu labor. Entonces es algo importante en este sector. Por otro lado está la investigación, que más o menos va de la mano, porque lógicamente para resolver problemas tienes que investigar o pensar mucho, pero normalmente tienes que leer, investigar, buscar. Entonces, pues es importante. Luego la programación es verdad que no es necesario, pero un mínimo bastante, no digo básico, pero un poco para arriba de nivel, porque pues se detectan las vulnerabilidades cuando controlas lo que está haciendo por detrás, ¿no? Entonces es importante que conozcáis un poco pues los lenguajes principales para poder encontrar vulnerabilidades más fácil. Por ejemplo, pues PHP, Java, Python, pues todo esto, más luego por los lenguajes web. Y luego, pues si encima sabes un poco de Python y de Bash o de cualquier otro lenguaje que te sirva para hacerte tus pequeños scripts, para hacerte algo automatizado que te facilite la labor en algo que tú quieras hacer, pues entonces también es muy bueno. Entonces sí que es verdad que programación es bastante necesario en este sector. Y luego, pues aprender. Si no te gusta aprender, también es muy difícil que te guste esto, que disfrutes y que, pues que te puedas dedicar a ello, porque es que si no vivirías amargado toda tu vida. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues yo os diría algo muy sencillo, por donde quieras, por donde te guste. Tú ves por donde te guste. Que luego empiezas y dices, no entiendo nada, ¿vale? Pues baja de nivel, vete un poco más abajo. Y así hasta que encuentres un nivel que para ti es asequible y luego lo vas subiendo. Y si me dices, bueno, vale, pero es que no sé la rama. Bueno, pues yo os animo a ir viendo pues o vídeos o cursos o ir investigando sobre herramientas o incluso practicando en estas plataformas que os digo para ir viendo un poco si te gusta, si no te gusta, si se te da bien, qué es lo que más te llama la atención. Entonces yo empezaría primero en la rama y luego una vez que sabes la rama, pues por ejemplo, imaginaros que me decís hacking ético, vale, pues empieza por pentesting web o por pentesting wifi o por pentesting móvil o algo por el estilo y vas empezando por las vulnerabilidades más conocidas. Entonces vas buscando y vas leyendo, vas aprendiendo un poco cómo va, cómo se hace. Si practicas en estas plataformas mejor, porque, así lo puedes practicar y entonces lo aprendes de forma más sencilla. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo, los conceptos esenciales, busca qué es un exploit, qué es un payload, qué es una reverse shell, pues este tipo de palabras que normalmente una persona normal no te entiende y dice, ¿de qué me estás hablando? Entonces tenéis que saber un poco pues, los conceptos esenciales para ir entendiendo lo que vais leyendo. Y luego, pues lo que os he dicho de ir subiendo, bajando el nivel, cuando os vayáis sintiendo cómodos, subirlo, y si vais viendo que os vais perdiendo, pues ir bajando. Así hasta que estéis en un entorno pues que os estéis a gusto. Y bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho. Y nada, os dejo escribirme, sugerirme y aconsejarme de todo lo que os guste y os interese saber, porque me gustaría hacer los vídeos más técnicos, pero sí que es verdad que al ser un vídeo técnico tengo que hacerlo de algo muy concreto y que no sea de un montón de horas, porque entonces os voy a aburrir. Entonces, decirme algo que os llame la atención, que os pueda explicar pues yo qué sé, en unos minutos o... minutos, puedo decir 40 minutos, pero quiero decir que no quiero hacer un vídeo de horas y horas porque entonces os voy a aburrir. Entonces me gustaría saber qué tipo de cosas os interesa saber para, pues para ver qué puedo hacer que nos guste a todos, disfrutemos todos, porque a mí me encanta. Entonces, pues compartir mi pasión con todos vosotros es todo un logro. Así que, pues nada, os dejo escribirme, cualquier cosa me vais diciendo. Espero que os haya gustado, espero que os haya resuelto dudas y espero que os haya servido sobre todo para ver que este mundo no es solo el hacking ético, no es solo defensa, sino que es un mundo enorme y que aún así dentro de cada mundo enorme hay aún más cosas y es todo ilimitado y podría vivir 140 años que aún me quedarían muchísimas cosas por saber y esto es muy importante que tenéis que saberlo si os dedicáis a esto, nunca hay fin, siempre tienes que aprender algo nuevo y pues con eso tienes que vivir, entonces te tiene que gustar y te tiene que apasionar. Entonces espero que os haya gustado y nos vemos en otra.